Amigos y a todos, bienvenidos a Cara a Cara. El Consejo Nacional de la Empresa Privada estrena nueva junta directiva y hay grandes retos y desafíos, sobre todo porque precisamente durante estos días se cumplen 3 años de gestión gubernamental y de la mano el sector privado trata de hacer cosas diferentes por el bienestar de nuestro país. Hoy vamos a hablar de temas interesantes, uno de ellos la calificación positiva temporal de la OCDE para Panamá, de salir de esta lista negra y también otros temas muy importantes con estos 3 años de gestión gubernamental. De inmediato les presento a nuestro invitado, el nuevo presidente del CONEP, el ingeniero Severo Sousa. Con él vamos a hablar de temas interesantes aquí en Cara a Cara. Ingeniero Sousa, complacida de tenerlo en nuestro programa aquí en Cara a Cara y voy a arrancar por este tema muy importante. 2 de julio, ayer precisamente, el mandatario daba el informe a la Nación y a nivel de compromisos, de promesas, con estos 3 años de gestión gubernamental, me gustaría algunos calificativos de su parte. Por ejemplo, si de 1 a 5 usted pudiera calificar esta promesa del mandatario, ¿qué calificación le daría? 0 corrupción. Bienvenido, ingeniero Sousa. Muchas gracias antes que nada, Dorcas, por la invitación a este programa y muy buenos días a todos los que nos están mirando en este momento. Yo creo que es difícil en cualquier momento calificar un gobierno tan férreamente como de un 0 a 5 en un tema como la corrupción en este país. Porque lamentablemente nosotros hemos venido y pareciera ser de mal en peor en ese punto, pero tampoco es algo que podemos decir que se debe solamente a un gobierno en particular o al que tenemos en el momento. Creo que es un tema acumulativo que ha venido a través de los gobiernos y creo que estamos bastante mal, creo que la calificación sería bastante baja. Fracasamos en el tema de la corrupción, sin duda alguna. Ahora, replanteo esta pregunta también. ¿Es este gobierno completamente transparente? Porque esa fue una de las promesas de campaña. Una cosa son las investigaciones, el rumbo que tienen, y otra cosa es que se hable de transparencia y esa transparencia sea un abanico que acapare a todo el que tiene que estar dentro de esos procesos de investigación. Yo creo que este gobierno ha hecho algunos avances en el tema de la transparencia en comparación con el gobierno anterior. Eso no significa que estemos bien en el tema de la transparencia, significa que estamos un poco mejor para lo que teníamos antes. Yo creo que hay mucho por hacer todavía. Tal vez el ejemplo más claro que en estos días se estaba dando es que las partidas discrecionales, a pesar de que es, y como bien lo dice la partida, es discrecional, la discreción del presidente de turno, y fue muy transparente el hecho de que está un sitio donde uno puede ver en qué se gasta, entonces también tendríamos que ver la transparencia de la ejecución. ¿Se está ejecutando bien? ¿No se está ejecutando bien? Ahí hace falta todavía. Hace falta todavía algo, ¿no? ¿Qué tanto hace falta? O sea, no se dice nada, se dice poco, se ejecuta, no se ejecuta, es lo que nos falta por averiguar, ¿no? Yo creo que hace falta mucho de transparencia en el tema de cómo se están ejecutando las cosas, si se ejecutan o no. Vemos números a grosso modo, vemos que todo parece que estar bien, por lo menos en el tema económico. Siempre hemos estado hablando de crecimiento en el tema económico. Sin embargo, la gente no lo ve así, la gente no lo siente así, la gente no está muy clara. Análisis sencillos del pueblo, como se dice. Hablando con trabajadores me decían, por ejemplo, ingeniero, explíquenos cómo es, y lo lamentable es que uno no lo puede explicar. ¿Cómo es que el país está creciendo al ritmo que está creciendo? ¿Cómo es que el presupuesto aumenta al ritmo que ha aumentado? ¿Y cómo es que se habla de tantos millones y millones de dólares y nosotros no tenemos trabajo? Porque el comercio en el que yo trabajaba tuvo que cerrar porque las ventas bajaron. ¿Cómo es que se habla de que los centros comerciales en el primer cuatrimestre del año han bajado ventas en casi 25%? ¿Cómo puede eso suceder si hay tantos millones en presupuesto? Entonces la pregunta que ellos se hacen, que es el tema de la transparencia en ese sentido en ejecución, es ¿dónde está la plata? ¿Cómo se está ejecutando? ¿Y qué responde el empresario Severo Sousa a eso? Una pregunta un poco difícil de responder. Es bastante difícil de responder. Yo creo que al final falta mucha ejecución, y como falta mucha ejecución, y ejecución en todo sentido, no solamente el gobierno, la gente también tiene que entender que la ejecución en el gobierno no se ejecuta igual o no se hace igual que en la empresa privada. En la empresa privada, cuando decimos yo destino $1,000 para esto y tiene que ejecutarse en 30 días, puede demorarse un poco más, puede demorarse un poco menos, pero al final, una vez que se termina, se paga y se terminó la obra y se ejecutó. En el gobierno puede ser que cuando se destina un presupuesto para algo,
viene después todo un tema a lo mejor de licitación para una concesión o para un trabajo en específico, lo cual ya toma una cantidad de tiempo, y luego de eso entonces viene la preselección, después luego la selección de quién lo va a hacer, luego viene el primer desembolso, luego comienzan los trabajos, luego se atrasan los desembolsos, y en eso sucede que a lo mejor una ejecución que debía ser de 6 meses o de 8 meses, un año, se pasa de un año para otro, a veces se pierde, hay vigencias expiradas, etcétera. Pero entonces también sale la pregunta de la gente que dice, bueno, pero si algunos ministerios o algunas entidades del gobierno no pueden ejecutar o no logran ejecutar su presupuesto como Dios manda, ¿por qué entonces no les hacen recortes para el próximo año? Porque en algunas ocasiones se les aumenta. O sea, ¿en qué y eso sí ya es un tema que es difícil de contestar, porque sin duda alguna ahí tiene que ver mucho el tema político del momento. Sí, que a veces en vez de ayudar perjudica. Correcto. Ahora, en la gestión pasada del expresidente Ricardo Martinelli, que más adelante vamos a hablar un poco del expresidente y lo que está pasando en Miami, Florida, era un gobierno muy rápido, todo se hacía rápido, a la velocidad. Es más, muchos panameños hasta extrañan algunas de las cosas que pasaban, y al llegar a este gobierno la gente dice lento, lentísimo, apagado, no ocurre nada. A 3 años, ¿usted siente que por lo menos se ha hecho algo de lo que se prometió, o todavía no arrancamos y, como decimos como buen panameño, estamos en la gatera todavía? Yo creo que hay que tomar en cuenta una cosa. Definitivamente que el gobierno anterior era muy rápido en ejecución en diferentes cosas, pero también hay que ver la forma en que se ejecutaba. Los gobiernos, nos guste o no nos guste, están regidos de una manera y tienen estatutos y tienen reglamentaciones que hay que cumplir. Y en el caso del gobierno anterior a veces se saltaba por encima de esas reglamentaciones con tal de hacer una ejecución, y eso tampoco es adecuado o no es correcto para el país. Este gobierno a lo mejor peca de querer ver demasiado y revisar demasiado las cosas para no caer en ese error que tenía el gobierno anterior, y creo que ahí es donde las cosas se ponen lentas, como se dicen. Hay funcionarios que no se atreven a firmar porque también ven la situación actual de gente subiendo y bajando escaleras y dicen yo no quiero estar en esa situación, ¿no? Y todo eso al final lo único que logra y que hace es que las cosas se ejecuten de una manera muy lenta. Si nos vamos, por ejemplo, al tema de sector logístico que estuve manejando por mucho tiempo el Consejo Empresarial, yo sí creo que nosotros en ese sentido hemos avanzado bastante. De hecho, por ejemplo, Panamá logró avanzar, mejorar su posición y quedar de número 1 en la región por encima de países muy efectivos, muy eficientes dentro de la región. Pero creo que en gran parte se ha dado también porque hubo un entendimiento finalmente entre sector privado y gobierno. Se creó un gabinete logístico en el que participa sector privado y gobierno, y juntos de la mano se están ejecutando cosas. Sobre todo temas que tienen que ser de proyección nacional y de largo plazo. Porque para el día a día, para eso están las instituciones, diferentes autoridades, ministerios, etcétera, y la idea no es reemplazar eso, sino la idea es hacer proyecciones de largo y mediano plazo que puedan contribuir a que el país siga desarrollándose y crezca y permee para todo el mundo. Claro que sí. Mire, voy a la pausa. En el otro bloque me gustaría hablar un poco sobre educación y seguridad, una de las promesas también de este gobierno. Pero voy a dejar esta pregunta: ¿logrará usted lo que creo no han logrado los otros presidentes del CONEP, sostener una reunión con el presidente de la República? Yo creo que eso no lo ha logrado nadie en este momento. Y también, por supuesto, el tema de OCDE, vamos a tratarlo. Lo vamos a hacer en el próximo bloque. Ingeniero Sousa, así que amigos, acompáñenos. Esto es Cara a Cara. Que el gobierno funciona como un títere, en este caso puntualmente de la OCDE, porque todo el mundo se ha sentido muy alegre, muy contento por esta calificación positiva. No estamos analizando bien, en mi opinión, el alcance de esas medidas. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. ¿Le interesa al presidente del CONEP reunirse realmente con el mandatario? ¿Para esto sería, usted cree que esto sería algo beneficioso para el sector privado, ingeniero? Pero yo creo que en términos generales todos los presidentes de la República deberían en algún momento determinado acercarse y trabajar conjuntamente con el sector privado, todo el tiempo, lo más posible. Pero para eso no necesitas reunirte necesariamente con el presidente de la República, y no está, debo ser honesto, dentro de mis objetivos conseguir una reunión con el presidente de la República. Si se da, perfecto. Si no se da, pues para mí lo principal es podernos reunir y trabajar
con los diferentes ministros de Estado, las diferentes autoridades que están dentro del gabinete y que son las que están llamadas realmente a ejecutar. Los presidentes dentro de su posición realmente no ejecutan, ellos mandan a que se hagan las cosas y en ese sentido, claro que es importante y tiene cierto valor una reunión con el presidente de la República, pero vuelvo y te repito, no está en mi agenda conseguir a toda costa una reunión con el presidente. Si está bien, en si se da, perfecto, bienvenido. Hemos tenido en CONEP reuniones con todos los presidentes anteriores de la época democrática hacia acá. Particularmente yo he tenido la oportunidad, siendo presidente de CONEP también, hace 10 años, de tener al presidente Torrijos, en ese momento era, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y así ha ido también la presidenta Mireya Moscoso en su momento, el presidente Martinelli, etcétera. Si se da la reunión con pues perfecto, porque creo que es un buen signo, es un buen aviso de parte del gobierno de que están dispuestos realmente a trabajar hombro a hombro con el sector privado. Y siendo ya que han pasado 3 años del gobierno, creo que este 4.º año al menos es el momento crucial para trabajar con el sector privado. Porque la realidad es que el 5.º año es un año puramente perdido ya, electoral, completamente. Salud y seguridad. Y hablemos también un poquito de educación. Vamos a incluir estos 3 aspectos. ¿Dónde estamos peor ahorita mismo? Hubo muchas promesas a inicios de esta gestión gubernamental, pero ¿realmente se ha cumplido con algo? ¿Usted qué piensa? Creo que el tema de salud sigue siendo un tema trascendental y sigue siendo un tema en el que tenemos una mala calificación en este país. Lo vemos a diario, vemos la gente, el que no tiene la necesidad de utilizar un hospital público no puede saber realmente por la tragedia que pasan, porque no tiene otra manera de calificarse, los decenas de miles de panameños que tienen que hacerlo. Yo tengo mucha esperanza, no lo conozco la verdad, pero creo por lo que proyecta el nuevo director de la Caja de Seguro Social, de que sí quiere ponerle manos a la obra a algunos temas y por lo menos en temas puntuales, como las operaciones pendientes, esta serie de cosas, darle una solución. Lástima que va a tener muy poco tiempo, porque ya lo que queda de tiempo no es tanto, pero creo que eso es importante, creo que eso le puede devolver un poco la confianza a ese pueblo panameño de que se está haciendo algo y de que el Seguro Social realmente, en este caso el Seguro Social, le representa algo, porque uno también se pregunta, bueno, llevo tantos años trabajando, llevo tantos años pagando Seguro Social, ¿y para qué? ¿Le proyecta lo mismo el ministro de Seguridad, ingeniero Sousa? Bueno, el ministro de Seguridad, la verdad, no lo he seguido mucho, pero el tema, yo creo que no es solamente el ministro de Seguridad, la seguridad es un tema mucho más complejo, me parece a mí, tiene una cantidad de estamentos ahí. Hay gente que solamente ve a la Policía Nacional también es parte. Hay gente que solo ve el Senafrón es parte. Entonces, por eso digo, es algo un poco más complicado, pero sí hay una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo y por mucho que lo queramos llamar de otra manera, es realidad, no es percepción. La seguridad ciudadana se ha visto desmejorada en los últimos años. De salud, de educación y seguridad, ¿la más crítica es seguridad a su juicio? No, yo pienso que la más crítica sigue siendo salud y después vendría seguridad. Lo que pasa es que seguridad es algo del día a día, de la percepción de mucha gente, pero no le toca a tanta gente. Gracias a Dios no le toca a tanta gente. Pero cuando tú escuchas ya que le robaron a un vecino tuyo, que se metieron en la casa de un colega del trabajo, ya tú lo ves más cercano, pero no te toca directamente. Sin embargo, todos, independientemente de la posición que tengamos, seguramente podemos encontrar un familiar que ha tenido un problema de atención médica pública. Claro. Voy a aprovechar porque lamentablemente el tiempo es oro y se va. Nos queda todavía un último bloque. Ingeniero, aquí yo sé que, sobre todo en el sector privado, obviamente al país entero esto nos ha afectado, pero este tema de Odebrecht y los papeles de Panamá, esto es como una piedra con un tonelaje inmenso que podernos quitar esto de encima, yo no sé realmente cuánto tiempo va a tomar, sobre todo porque el tema Odebrecht, si el Ministerio Público dice o no dice aquí, en Brasil sí van a decir muchísimas otras cosas. Esto a nivel del sector privado, ¿cómo repercutió, repercute y repercutirá? Porque yo creo que no es un tema de que va a quedar aquí, esto todavía se va a tomar su tiempo. Definitivamente es un tema de largo plazo y que ha repercutido muy negativamente en el sector privado. Hubo un momento en este país hace poco en el que tú decías que eras empresario y ya automáticamente te calificaban como eres un ladrón, ¿sí? Porque tendemos mucho a generalizar. Y si bien es cierto que esto, en teoría, fueron empresarios, yo quiero hacer una distinción entre empresario y negociante. Los negociantes son aquellos, como estos que han salido a la palestra,
que simple y llanamente buscan un fin lucrativo, buscan en el momento una oportunidad para lucrarse personalmente sin importar las consecuencias. Un empresario es totalmente diferente. Los empresarios somos gente que, aparte de tratar de buscar un beneficio personal, que obviamente para eso es la empresa, buscamos también, tenemos que preocuparnos por el beneficio de nuestros asociados dentro de la empresa, de sus familias y además de la comunidad. Es algo totalmente diferente. ¿Qué era? ¿Empresario o negociante? El presidente Martinelli era un empresario que se volvió negociante, en mi opinión, ¿no? Pero también pueden haber negociantes que se disfrazan de empresarios, o sea, es todo relativo. Puede haber de las dos cosas, pero hay una diferencia entre el que es solamente negociante y el que es empresario realmente. ¿Cómo va a seguir repercutiendo? Pues nosotros somos un país de inversionistas, nosotros somos un país donde la inversión extranjera es vital, no solamente la local, que ya es bastante grande y buena, sino la inversión extranjera. Y en la medida en que nuestra imagen ante la opinión pública mundial siga siendo la de que este es un país de piratas y corsarios, donde se hace lo que sea por obtener plata o guardar la plata mala vida de otra gente, pues nos afecta. Creo que en ese sentido está bien encaminado, pero no necesariamente del todo bien ejecutado las acciones que se están tomando para complacer a la OCDE. Y lo digo así mismo porque es para complacer a la OCDE. Y en ese sentido es donde no estoy 100% de acuerdo en la ejecución, porque creo que nosotros ya hemos llegado a un nivel de madurez como país en el que podemos también tomar nuestras propias determinaciones y poder decir cómo vamos al baile y hasta dónde vamos o qué piezas vamos a bailar. No tenemos que bailar todo el son que nos pongan, y a veces pareciera que estamos entrando en esa onda, en esa dirección en la que al son que nos tocan tenemos que bailar. Como no títeres, usted lo ve así, el gobierno funciona como un títere, en este caso puntualmente de la OCDE, porque todo el mundo se ha sentido muy alegre, muy contento por esta calificación positiva, yo reitero esto, temporal. No me malinterpretes, yo estoy totalmente de acuerdo, vuelvo, insisto, en que, y lo dije, la dirección me parece la adecuada, tenemos que poder cumplir con una serie de parámetros mundiales o regulaciones mundiales. Lo que no estoy del todo de acuerdo, y no lo calificaría tanto de títeres, sino que de pronto no estamos analizando bien, en mi opinión, el alcance de esas medidas y cómo las debemos cumplir. Nosotros no podemos simple y sencillamente, porque nos dicen, bueno, ahora hay que aplicar esta medida, decir, bueno, en 2 meses la aplicamos, porque no todo el país está preparado para eso. Te pongo un ejemplo que no tiene distante, pero que a lo mejor la gente hoy en día, los empresarios lo están sintiendo más. Cuando yo fungí como viceministro de Comercio Exterior, entre 2008 y 2009, estábamos en la negociación del TLC con Canadá y había una serie, estábamos en la negociación del TLC con Canadá, pero también se habló de la negociación con Europa, con la Unión Europea. Y en esa negociación específica había una precondición de que teníamos que aceptar todo el tema que ya ellos tenían negociado previamente con Centroamérica. Y nosotros vimos las afectaciones que eso podía tener con el empresario y dijimos, no se puede. Y preferimos perder en ese momento un tratado con la Unión Europea que afectar al sector empresarial de la población. Vino el gobierno siguiente y con tal de apuntarse un gol y decir, yo sí pude cerrar el tratado con la Unión Europea, lo cerró, y hemos quedado nosotros, por decirlo de alguna manera, sujetos a regulaciones que cada día se van dando más y más con Centroamérica y demandas y obligaciones que no estamos preparados para ello y que no necesariamente son convenientes para Panamá, pero ya firmamos un tratado para eso. Ahora hay que cumplirlo. Ahora hay que cumplirlo. Entonces es el mismo tema con las regulaciones de OCDE. Al final, todo lo que nosotros firmemos tenemos que cumplirlo. Entonces tenemos que ver si el país está preparado para cumplirlo en el plazo en que estamos diciendo que hay que cumplirlo. Claro que sí. Voy a la pausa, pero mire, hablando de acuerdos y hablando de cosas que hay que cumplir, dejamos una relación con Taiwán y ahora tenemos una nueva relación con China, criticados por algunos, aplaudidos por otros, definitivamente. Vamos a tratar este tema en el próximo bloque y también el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, sobre presentar una propuesta en el próximo periodo legislativo sobre la creación del Consejo Fiscal. ¿Qué conlleva? ¿Qué tiene? ¿Quiénes son? Él dijo va a ser algo independiente, de hecho no va a estar adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Me gustaría conocer la opinión del presidente del CONEP sobre este tema. Lo vamos a hacer, ingeniero Sousa, cuando vengamos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Relación China-Taiwán. Era un tema que si no se daba hoy, se tenía que dar
eventualmente. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ingeniero Sousa, relación China-Taiwán, algunos sintieron esto, ya tú no me sirves Taiwán, China, tú sí tienes todo lo que yo necesito. Otros aplaudieron realmente por los beneficios que esto pudiera traer para nuestro país. ¿Cómo lo ve el presidente del CONEP? Bueno, yo creo que este es un tema que Panamá viene tratando no de ahorita, de hace mucho tiempo. De hecho, durante la presidencia del presidente Torrijos hubo un momento, un acercamiento que finalmente se dejó de lado porque era más importante en ese momento la firma del TLC con Estados Unidos, y en aquel tiempo China continental era mirada de una forma, vamos a decirlo así, más roja de lo que hoy en día es, ¿no? Y creo, la verdad, que era un tema que si no se daba hoy, se tenía que dar eventualmente. Yo aplaudo, he aplaudido la iniciativa, me parece muy bien porque creo que teníamos que llegar a eso, creo que estábamos tarde en eso, tenemos que tomar en cuenta que Colombia ya tiene una negociación planteada con China, Costa Rica lo mismo, Perú ya tiene un tratado, entonces estábamos quedando nosotros el agente o representante de China más grande de la región a través de Zona Libre de Colón, estábamos quedando atrasados y desplazados en ese sentido. El intercambio cultural que se puede dar con China, el intercambio de tecnología, yo creo que es algo bastante grande, bastante bueno para el país si lo sabemos aprovechar. Eso tendremos que ver ahora con los tratados que vengan a continuación. El tema con Taiwán, lamentablemente, esto yo creo que escapa de Panamá. O sea, es un tema que así funciona el mundo hoy en día. China y Taiwán no tienen relaciones y simple y sencillamente o estás con uno o estás con el otro, o estar con el uno significa no estar con el otro. Sin embargo, yo creo que si Panamá tuvo la capacidad, la habilidad todos estos años de tener la relación comercial con China tan buena que la tenía y la relación diplomática y comercial con Taiwán, pues puede hacerlo a la inversa hoy en día. Creo que nuestra canciller tiene la capacidad para hacer ese tipo de relaciones. Creo que nuestro ministro de Comercio también tiene la capacidad para llevar a cabo eso. Y yo creo que tal vez a corto plazo se ve muy mal, pero a un mediano plazo debe ser algo muy bueno para el país. Claro, como siempre digo, amaneceré, veremos a ver qué pasa con ese tema. Consejo Fiscal, quiero aprovechar rápidamente lo que conlleva, lo que busca también, por ejemplo, ver el tema del presupuesto, ver algunos aspectos específicos, como decía el ministro, que vayan siempre para beneficio, específicamente para el gobierno y sobre todo para la nación. Ese es un tema del que hay que hablar mucho todavía, apenas acaban de dar unos pocos detalles, es una iniciativa del ministro que a mí en particular me parece buena, la aplaudo, si va en el sentido que el ministro dijo y en el sentido que se aplica en otros países. Hay países como Chile, Colombia, Perú creo también, que tienen ya este tipo de consejo fiscal. Algunos lo ven mal por el tema de que ya lo ven también nuevamente como una imposición de la gente de OCDE, etcétera, los fondos monetarios, no sé. Pero yo creo que en el fondo, el hecho de poder tener un consejo fiscal, como lo han llamado, externo a el Ministerio de Economía y Finanzas, que pueda regir, no regir, pero que pueda ser un consejero sobre los temas que pueden o no incidir positivo o negativamente sobre la ley de responsabilidad fiscal, son bienvenidos en este momento, porque la ley de responsabilidad fiscal, y yo participé en el Consejo de la Concertación Nacional cuando se hizo, no era con el fin de que se ha venido dando en los últimos 2 administraciones en la que la subimos y la bajamos según nos convenga, y donde normalmente el tope, que debe ser un 2%, se sube porque este año no vamos a poder cumplir, entonces pasamos una ley y la subimos y es un relajo. Y yo creo que ese relajo, si ese consejo funciona como está llamado a que debe funcionar, sería muy bueno. Pero entonces viene la pregunta, o viene la cuestión, sería bajo qué entidad realmente va a estar. ¿Quiénes lo van a conformar? ¿Quiénes lo van a conformar? Y aquí, en quiénes lo van a conformar, yo creo que es muy importante nuevamente la participación del sector privado. El sector privado, dentro de los gremios que conforman el CONEP, por ejemplo, hay sin duda alguna una gran cantidad de profesionales capaces, con la trayectoria, además, que pueden y deberían estar como parte de ese consejo. Y luego lo último sería, ¿qué tanto caso le vamos a hacer? Porque también el ministro fue claro en decir que era solamente consultivo, ¿no? Entonces, tiene voz pero no voto. Tiene voz pero no voto. Entonces también cansa, yo he estado en varios de esos consejos y foros y entidades donde al final uno dice, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Ojalá este no sea el caso, ingeniero. Es lo que
estoy planteando de alguna manera, que este no debe ser el caso. Creo que la ley bajo la cual se haga, porque tiene que ser una ley, debe buscar la manera de que ese consejo sea un poco más vinculante, aunque ya el ministro dijo que no va a ser vinculante. Que no va a ser vinculante, fue una de las cosas que más enfatizó. Voy a cerrar con esto, ingeniero, porque me parece que es algo importante. Podemos hablar aquí del crecimiento económico, podemos hablar del tema de listas negras, si estamos, si no estamos, podemos hablar de muchísimas cosas, de seguridad, de inseguridad, de salud, pero yo creo que hay algo puntual y básico en todo país, que es apostar a las futuras generaciones. Usted como presidente del CONEP, yo sé que tiene muchos retos y desafíos, y lo traigo a colación porque a raíz, al parecer, del aumento a los educadores que ya estaba prometido, ya hemos escuchado por ahí que vienen cierres de escuelas particulares. Es decir, al final del camino, ¿quién se beneficia y quién no se beneficia? Y el tema de la educación, ¿hacia dónde vamos? ¿Realmente estudiamos las carreras o estudian los jóvenes las carreras que tienen que estudiar? ¿Quién los orienta para decirle, ya no es necesario esta y esta? Ahora hay que ir por acá porque el mundo está cambiando. A lo mejor el tiempo no nos va a alcanzar para hablar sobre la cuarta revolución industrial, definitivamente, pero yo creo que este aspecto es muy importante y me gustaría ver, aunque de una manera muy breve, la visión que tiene el CONEP sobre este aspecto. Definitivamente para eso necesitaríamos un programa completo. Comenzar otro. Sí, pero bueno, en términos generales yo diría que tenemos que separar cosas. La educación tenemos que separar el tema de educación universitaria y educación en colegios. Definitivamente cuando nos vamos a la educación en los colegios tenemos que tomar en cuenta que hemos hecho sin número de diálogos, sin números de acuerdos y al final no tenemos un resultado. Y no tenemos un resultado porque la educación no es un tema que se resuelve en 1, 2, 3 ni 5 años, sino que es un tema de continuidad. Y no hemos sido capaces de darles continuidad a través de los diferentes gobiernos, porque cada gobierno viene con un librito nuevo y empezamos de nuevo. Y hay temas que son transversales y hay temas que afectan y no nos damos cuenta o no se dan cuenta en el gobierno, como lo que tú planteaste del aumento a los educadores, lo cual yo considero que es justo que los educadores ganen toda la plata del mundo, pero uno, que se la merezcan, es decir, que se pueda hacer una evaluación donde se diga realmente este educador merece esta plata. 2, hay que considerar en el caso de las escuelas privadas que son empresas y las empresas no pueden hacer cambios de la noche a la mañana porque alguien dijo hay que hacer una ley para subirle el sueldo a los educadores. Ahora, esa ley estaba desde hace mucho, no de ahora, ¿no? O sea... Sí, pero ahora fue que se dijo se va a implementar y punto, de esta manera. Entonces, hay un poco que ver, como le digo, no puedes ir a un diálogo para los educadores como presidente de la República o máximo dirigente y decir vamos a apoyar el tema, pero entonces deja de lado que apoyar el tema significa ver todo transversalmente y no solamente una parte. Con eso lo que se ha logrado, como bien mencionaste tú, es que se afecte la educación particular. En muchos casos hay escuelas que están por cerrar y es lamentable porque la educación pública, ya todos lo sabemos, si la educación particular dicen que no es suficientemente buena, pues la pública anda como anda. En el caso de la universidad yo creo que sí tenemos que mirar y en eso estamos. Hoy en día AUPA, que es la Asociación de Universidades Privadas Particulares de Panamá, forma parte del CONEP y estamos mirando el tema de cómo los programas académicos que se dan en las universidades atienden realmente a la necesidad empresarial que hay, porque de nada sirve que graduemos 70 gerentes de puertos, por ponerte un ejemplo, cuando solamente tenemos 5 puertos y a los gerentes de puertos no los cambian todos los meses. Entonces eso es algo que tenemos que enfocar y direccionar. Bueno, definitivamente que este tema es muy importante, el tema de la educación en nuestro país, y siempre que el sector privado y el gobierno unan esfuerzos, veremos resultados positivos. Mil gracias, ingeniero Severo Sousa, por habernos acompañado en Cara a Cara. Como siempre decimos, amanecerá y veremos. 3 años de gestión gubernamental, faltan 2 y mucho que hacer por nuestro país. Gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.